Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en Mentes Positivas. Espero que se encuentren muy bien y que su semana esté fluyendo bonito. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las madres tóxicas. Hemos estado hablando acerca de la herida materna, de las creencias erróneas que no nos permiten sanar la herida materna. También hemos hablado de cómo la relación con mamá influye en nuestra felicidad. Hoy vamos a identificar cómo se ve una madre tóxica. ¿Por qué es importante hacer esto? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque cuando hablamos de la herida materna, en muchas ocasiones podemos decir sí, yo sufrí abandono por parte de mi madre, o rechazo, o traición, o humillación, o fue una madre injusta, pero en ocasiones o decimos que todas son tóxicas o no entendemos bien cómo se desarrolla un vínculo tóxico con nuestra madre. Espero que este podcast les guste, espero que les sea de ayuda para sus procesos de sanación e identificación de sus heridas. Me encantaría que me cuenten en los comentarios si se sienten identificados o si por el contrario ya sanaron esta herida materna. Empecemos. ¿Cómo son las madres tóxicas? Las madres, a causa de su rol tradicional de cuidadoras, que aún se conserva en muchos lugares, y en parte también por el vínculo especial de apego que establecen con los hijos durante la lactancia, son un elemento fundamental en este aspecto, y su influencia en la crianza suele ser más determinante que la de los padres. Me ha pasado que muchos padres en los comentarios o muchas personas me dicen, sí, se habla mucho de mamá, pero ¿qué pasa con papá? Bueno, si de pronto son nuevos por acá o si de pronto no han escuchado los videos, acá en el canal también les he compartido algunos videos hablando del rol del padre. Hay que entender que cuando estamos hablando del rol de mamá, estamos hablando es de mamá. Y con esto no quiere decir que es que un padre no pueda hacer estas cosas. Sí, puede dar amor, puede dar protección, puede dar cuidado. Pero hay que entender que el vínculo de apego con mamá es muy diferente al vínculo que se tiene con papá. Entonces en ocasiones pasa que muchas veces como madres decimos, es que yo soy madre y padre, y tenemos que entender que como madres tenemos que asumir nuestro rol, que por más que queramos y que por más que intentemos, no le vamos a dar al hijo, a nuestros hijos, el rol que debe de cumplir su padre. Claro, obviamente no es que nosotras vamos a hacer magia o vamos a obligar a los padres que de pronto no quieran cumplir con su rol, no, sino que simplemente entender que desde el amor lo que tenemos para ofrecer es lo que damos a nuestros hijos, que ya cuando sean adultos llegan a una edad donde se dan cuenta de qué fue lo que pasó y ya, digamos, no utilicemos como tal la palabra juicio, pero sí se van a dar cuenta de si hubo falencias en la crianza, de si papá no estuvo, y eso también aplica para las mamás. Entonces sí es importante hacer acá como esta aclaración de por qué el rol de mamá es tan importante. Recordemos que con mamá tenemos una conexión desde el vientre. Esa conexión desde el vientre, esa conexión a través del nacimiento, esa conexión que se desarrolla en la lactancia, es fundamental para nosotros en nuestros primeros años de vida. Esas madres tóxicas que lo son de manera voluntaria o involuntaria y que movidas por el amor o el propio interés transforman la educación de algunas personas en un calvario. Estas pueden dejar una marca en las personas criadas por ellas, porque de manera voluntaria o involuntaria. Tal como lo dice Lois Hay, es importante recordar que muchas veces somos víctimas de víctimas y que en ocasiones estas madres que causan dolor a sus hijos o estas madres que convierten el vínculo en un vínculo tóxico son madres que en ocasiones pasaron por una historia similar. Historias de abandono, historias de rechazo, historias de abuso, historias de traición, historias de humillación, historias un poco complejas. Con esto no estoy justificando,
sino que es importante entender el rol que tomamos convirtiéndonos en nuestra propia madre y, como lo hablamos en el podcast pasado, juzgar no sirve de nada. Identifico, miro en mi vida cómo me ha afectado la relación con mi madre y cómo ahora voy a asumir el papel de mi propia madre, cómo me voy a empezar a maternar y cómo voy a empezar a cambiar todos estos patrones negativos convirtiéndolos en positivos por mi propio bienestar. Cuando hablamos de madres tóxicas, estamos hablando de personas que establecen un vínculo negativo con sus hijos o hijas, hasta el punto de hacer que acciones que en principio pueden fundamentarse en el amor y el afecto se transformen en una correa que limita la libertad y el bienestar del prójimo. Hablemos de las madres tóxicas voluntaria o involuntariamente. ¿Cuáles son sus características? Saber identificar los casos en los que alguien se comporta como una madre tóxica es muy importante para ponerle freno a la situación y hacer que esta persona adulta reaprenda a educar de manera adecuada. Este punto es muy importante para algunas mujeres que de pronto escuchando esta información puedan identificarse y decir, bueno, me doy cuenta que he sido una madre tóxica con mis hijos, lo estaba haciendo desde el desconocimiento. En el momento en que identificas, empieza la tarea más bonita, que es la tarea de desaprender. La forma en la que he estado haciendo las cosas y como madre me doy cuenta que esto ha afectado a mis hijos, de aquí en adelante tengo la tarea de empezar a aprender a hacer las cosas diferente, a ver a mis hijos diferente, a tratarlos de una manera diferente, a comportarme y a relacionarme con ellos de una manera diferente, de una manera más consciente desde el amor. Estas son algunas de las señales que pueden ser útiles a la hora de identificar las madres tóxicas. No todas tienen por qué darse a la vez, pero ofrecen una pauta sobre su comportamiento. Primero, fijación con los roles de género. Algunas madres tóxicas lo son porque sienten que deben pasar a sus hijas el legado cultural de lo que se supone que representa ser mujer. Es por eso que sin darse cuenta presionarán a sus hijas para que adopten una actitud sumisa ante los hombres y para que conciban las tareas del hogar como una responsabilidad suya, independientemente de sus preferencias reales. Normalmente las figuras paternas tóxicas extremadamente conservadoras no se preocupan tanto en educar a sus hijas en este sentido, sino que dejan esta tarea a las madres. Segundo, la ilusión del príncipe azul. Un problema derivado del anterior es que las madres tóxicas de perfil muy conservador educan a sus hijas en la idea de que no serán felices sin un hombre a su lado. De este modo se las educa para que sientan tristeza y pesar si por el motivo que sea se encuentran solteras un tiempo que estiman excesivo y llegan a involucrarse en relaciones de pareja simplemente para escapar de la soltería. Tercero, personalidad controladora. Esta es una característica de las madres tóxicas que se plasma en su modo de educar a hijos e hijas. En estos casos, las madres acostumbran a dar por supuesto que como figura materna deben tener la máxima responsabilidad de la educación de sus hijos e hijas, hasta el punto de que estos últimos no tengan ninguna capacidad de decisión sobre lo que hacen. Por supuesto, se trata de una idea muy perjudicial que alimenta una dinámica de relaciones en la que cualquier elección debe pasar por la madre, dejando a los pequeños sin la posibilidad de aprender a ser autónomos y aprender de sus aciertos y de sus errores. Cuarto, la proyección sobre los hijos e hijas. Esta es una característica que comparten tanto las madres tóxicas como sus análogos masculinos, la tendencia a creer que su descendencia ha de llegar a ser el yo ideal, que ellos nunca llegaron a ser. Es por eso que en ocasiones muchos padres y madres apuntan a sus hijos a una cantidad tal de actividades extraescolares que estos últimos terminan exhaustos
y sin tiempo ni ganas que dedicar a lo que les gusta de verdad. Además, como las madres tóxicas y los padres tóxicos perciben a su descendencia teniendo en cuenta siempre el hecho de que pertenecen a una generación, se plantean esto como una carrera contra el tiempo. Quieren hacer que sus hijos sean perfectos en el mínimo tiempo posible. Por eso, en ocasiones, empiezan a entrenar ciertas capacidades de estos cuando son muy pequeños, antes de los 7 u 8 años, y les obligan a seguir practicando a lo largo de los años. En ocasiones sucede que los padres, cuando se proyectan en sus hijos, en que sus hijos hagan lo que ellos no hicieron, cumplan lo que ellos no cumplieron, alcancen los logros que ellos no alcanzaron, esto puede ser tóxico cuando se vuelve tóxico cuando se deja de escuchar al niño, cuando se deja de escuchar a la niña y al adolescente y empieza a imponérsele lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si el niño es muy bueno para los números, pero su padre o su madre tienen un deseo frustrado de ser deportistas, no le permiten seguir trabajando o seguir explorando en lo que le gusta, sino que lo inscriben a una cantidad de cursos extracurriculares que tienen que ver con deportes. A cuanto deporte haya, inscriben al niño o a la niña, sin escuchar en realidad qué es lo que le gusta, qué es lo que desea hacer. Quinto, desconfiar de los amigos. Algunas madres tóxicas pueden llegar a asumir tanto el rol de mujer protectora que prohíben a sus hijos e hijas entablar una amistad con personas que consideran sospechosas, aunque sea por su simple apariencia. Esto, por supuesto, produce una frustración intensa en los pequeños, que pueden aprender que las amistades se llevan en secreto, creando así un cerco entre el círculo de amistades y la familia, que en la vida adulta puede conllevar el aislamiento de este último. Además, en algunos casos, los criterios por los cuales se establece que un amigo o amiga es aceptable llega a ser una muestra de racismo, con lo cual se inculca a su descendencia este esquema mental discriminatorio ya desde sus primeros años. Esto no quiere decir que los padres no deban de intervenir cuando las amistades de pronto pueden ser peligrosas o pueden ser nocivas para el niño, la niña o el adolescente. Cuando se habla del desconfiar de los amigos o de intervenir en las amistades, estamos hablando de madres que tal vez son muy solitarias, no tienen casi amigas porque desconfían de todo el mundo, porque piensan que todo el mundo habla mal de ellas, que les tienen envidia, que de pronto desean tener su vida o de pronto quitarle su trabajo o a su esposo o que envidian su familia, empiezan a convertir a sus hijos o a sus hijas en sus amigos y en sus confidentes. Entonces, si el hijo o la hija tiene un amigo o una amiga, empiezan a sentir celos de este. En algunas familias tóxicas se vuelve habitual que se tenga envidia por el círculo de amigos. En ocasiones, madres o padres diciéndole a sus hijos o a sus hijas que prefiere a sus amigos por encima de ellas. Hermanos comparando los vínculos de amistad con los vínculos de hermandad y diciendo es que prefieres a tus amigos que a mí, es que si no tuvieras esa amiga, es que si no tuvieras a ese amigo. Y es necesario entender que las relaciones de amistad y las relaciones familiares son totalmente diferentes. Y en este rol de la madre es indispensable entender y trabajar que nuestra madre no es nuestra amiga. Si ustedes no han escuchado de pronto, no han leído o no conocen un poco sobre el trabajo de Bert Hellinger y las constelaciones familiares, les voy a compartir esta semana un podcast explicando un poco sobre el rol de la madre en nuestra vida y por qué cuando nosotros tomamos a mamá como una amiga y la vemos como una amiga, esto también puede alterar los límites del respeto. Si mi madre es mi confidente, si yo soy la confidente de mi madre o el confidente, díganme dónde queda el respeto. Hay que entender que los amigos son iguales, pero con mamá y con papá es algo totalmente diferente. Claro, podemos hablar con ellos, claro, podemos confiar en ellos, pero hay que entender que hay ciertos límites que no es sano pasar y que cuando estos límites se pasan puede tornarse la relación tóxica.
¿Por qué? Cuando yo le doy influencia a mi madre sobre mi vida personal, me va a decir qué trabajo elegir, con qué pareja estar y qué amigos le agradan o no le desagradan. Y voy a vivir mi vida pidiendo permiso, esperando su aprobación. Y esto, en cualquier relación madre e hijo, es tóxico y es dañino. Sexto, la actitud pasivo-agresiva. Las madres tóxicas no se adaptan al hecho de que el modo en el que tratan de educar sea rechazado totalmente y seguirán intentando comportarse como al principio, sin aprender de la experiencia. Lo que sí suele cambiar es su estado de ánimo, que acostumbra a pasar a ser el de una persona frustrada que renuncia a cambiar de estrategias para ver si se obtienen mejores resultados. Normalmente en estos casos es necesaria la ayuda de otra persona para que estas madres vean con perspectiva que su malestar puede ser mitigado intentando cosas nuevas. La actitud pasivo-agresiva de algunas madres cuando, se dan cuenta que la forma en la que están educando a sus hijos es una forma negativa, es una forma dañina. El mejor lugar donde ustedes pueden comprobar esto, siempre les coloco como de ejemplo algunos comentarios de videos donde hemos hablado de mamá, algunas madres que justifican sus comportamientos diciendo es que yo pasé por cosas mejores, es que yo era una madre sin pareja, es que yo era una madre que estaba sola en todo ese proceso de crianza. Son madres que así tú les coloques el error al frente y le digas, mira, esto me está haciendo daño, esta forma en la que te entrometes en mi vida es mala para mí, la forma en la que me gritas, la forma en la que colocas límites me está lastimando. Lo que hacen algunas es que se tapan los oídos simbólicamente, no escucho nada, yo hice lo mejor que pude, tú eres el malo, me pongo a llorar o me alejo de ti. Muchas personas en los comentarios me han contado esto y me dicen es que yo le dije a mi mamá que me di cuenta que esto que hizo era malo y entonces se enojó conmigo y ya no me habla. Hay que entender que lo que vamos identificando en el camino de sanación de la herida materna no sirve de absolutamente nada ir a decírselo a mamá. Desde su punto de conciencia ya puede sentir que hizo las cosas bien y puede estar convencida de que hizo las cosas bien. Ninguna persona va a cambiar porque tú vayas y le restregues sus errores en la cara. Hay que dejar que cada persona haga su proceso. Hay que respetar la forma en la que cada persona hace sus procesos. Ya te queda el trabajo a ti, el trabajo de sanarte, el trabajo de poner límites y el trabajo de empezar a sanar la relación desde tu punto. Y recuerden que sanar la relación no significa estar al lado de la persona que les ha hecho daño. Séptimo, la indiferencia. Existen madres que en vez de ser controladoras son exactamente lo contrario. En muchas ocasiones disfrazan de permisividad lo que en realidad es indiferencia o pocas ganas de gestionar choques de intereses entre ellas y los pequeños. El resultado de esto suele ser pequeños que presentan el síndrome del emperador y de adultos personas indefensas que caen fácilmente en la frustración y con baja tolerancia a las situaciones generadoras de ansiedad. Siempre vamos a ver los opuestos. Vamos a ver madres que pueden ser asfixiantes con sus hijos, pero también vamos a ver madres desinteresadas, que simplemente no saben cómo cuidar a un niño, no saben cómo enfrentarse a los cambios de comportamiento o a los cambios naturales de un niño, sino que simplemente dejan que vaya por allí haciendo lo que se le dé la gana. Y esto lo disfrazan de permisividad. Pero en ocasiones, la mayoría de ocasiones, es falta de interés. No sé cómo manejarlo, no me importa. Igual, tiene techo, tiene comida y yo estoy aquí. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Otra característica de estas madres narcisistas es que suelen ser demasiado críticas. Los padres en ocasiones critican, pero una madre tóxica lleva esto al extremo y se convierte en alguien demasiado crítico sobre todo lo que su hijo hace. Las madres pueden cometer el error de creer que lo que hacen es algo bueno para evitar que sus hijos cometan errores, pero por desgracia lo que realmente están haciendo cuando critican a sus hijos es forzarles a tener una baja autoestima y que desarrollen una crítica interna demasiado dura en su interior,
algo que les limitará notablemente en la vida adulta. Estas madres tampoco proporcionan seguridad a sus hijos. Algunas personas creen que se demuestra amor asegurándose de que sus hijos serán capaces de cuidarse por sí mismos en el futuro. Pero los niños necesitan sentir la cantidad adecuada de seguridad y apoyo desde que nacen e incluso en la vida adulta mientras sus padres estén a su lado. La mano dura podría funcionar a veces, pero no puede ser el único objetivo en la educación de los hijos si quieren que sus hijos sean adultos equilibrados. No dejan al niño su propio espacio. Las madres tóxicas a menudo requieren la atención de sus hijos de forma exagerada. Desde fuera puede parecer una bonita unión entre madre e hijo, pero la realidad es que es una relación parasitaria por parte de la madre, que exige demasiado tiempo del niño cuando debería estar aprendiendo otras habilidades. Una madre equilibrada permitirá a sus hijos el espacio suficiente para crecer y ser niños, sin exigir una interacción constante y asfixiante con la única intención de satisfacer sus propias necesidades. Las madres tóxicas suelen hacer bromas pesadas. De vez en cuando las madres se meten con sus hijos de broma y hacen chistes de ellos mofándose y se escudan diciendo que solo es humor. Este comportamiento no es aceptable en ningún caso. No importa si la broma es de la altura, del peso o de cualquier otra característica. Esto puede hacer que los niños se sientan muy mal y que les afecte negativamente en su desarrollo emocional. Una madre debe ser honesta, pero no crítica, y mucho menos hablar a sus hijos en tono burlesco. Muchas de las inseguridades que tenemos en la vida adulta fueron forjadas por nuestra madre. Tal vez en pequeñas bromas, cosas que pudo decir: esto va a reforzar tu autoestima, esto te va a enseñar a tener carácter. En realidad, esto no es sano, que nuestros padres se burlen de nosotros, que nos hagan bromas pesadas. Esto es muy dañino cuando somos pequeños. Las madres tóxicas no permiten que sus hijos expresen sus emociones. Hay madres que no permiten que sus hijos expresen las emociones, sobre todo las negativas. Esto es una negación a satisfacer las necesidades emocionales de sus hijos, y en un futuro el niño será incapaz de expresar sus sentimientos, repercutiendo muy negativamente en su autoestima, identidad y comportamiento. Los sentimientos positivos está bien tenerlos en cuenta, pero los sentimientos negativos también son importantes, y si ellos no aprenden a entenderlos y a poner palabras a sus emociones, puede repercutir en depresión y convertirse en personas negativas e incluso tóxicas. Además, las madres que manipulan a sus hijos para satisfacer sus propias necesidades, aquellas que usan la culpa como arma para conseguir sus objetivos, las madres que siempre ponen sus sentimientos o necesidades antes que los de sus hijos, que dejan de hablar a sus hijos para castigarles, abandono emocional, no ponen límites saludables o hacen responsables a sus hijos de su propia felicidad, son, sin duda también, madres tóxicas y pueden causar graves problemas emocionales a sus hijos. Los niños necesitan crecer en un ambiente equilibrado, lleno de cariño y amor entre todos. Ahora te voy a compartir algunas señales que te van a ayudar a identificar si tuviste o tienes una madre tóxica. De este modo podrás ser consciente y evitar repetir los patrones con tus hijos o contigo mismo. 1. Necesita que cuides de ella en todos los aspectos. Un patrón clásico de las relaciones de las madres tóxicas y que suele repetirse el patrón en el futuro es cuando una madre le pide a un hijo, aunque sea de forma implícita, que realice un rol que no le corresponde y que cuide de ella. Esto no se refiere a ayudar a los padres si tienen discapacidad o cuando están enfermos,
se trata de una demanda a un niño para realizar tareas o roles que no le corresponden. Segundo, sus sentimientos siempre van antes que los tuyos. En una situación de madres no tóxicas, los sentimientos de todas las partes se valoran y se cuidan por igual. Un tipo de toxicidad, sin embargo, significa que los sentimientos de la persona tóxica siempre dominarán cualquier situación, por lo general porque son volátiles. Tus sentimientos no tendrán ni tenían importancia y no se harán cargo de que te sientas bien emocionalmente. Si esto te resulta familiar en la actualidad con tus hijos, recuerda que posiblemente sea un patrón aprendido en tu infancia y que por lo tanto puedes desaprender por el bien de todos. Tercero, te pide que ocultes sus problemas. Otra fuente común de toxicidad en las relaciones entre padres e hijos es la adicción y su correspondiente negación y secreto. Hacer a un niño cómplice en el encubrimiento de una adicción, como el alcohol o el juego con el dinero, es una muy mala señal. Cosas como, nadie tiene que saber esto es nuestro secreto, puede hacer que un niño se sienta muy confundido en cuanto a las normas y la moralidad. Además, se les estará sometiendo a los defectos, a la vergüenza, al aislamiento y a la incapacidad para confiar en una madre en una infancia caótica y tóxica. Esto también puede aplicarse cuando un padre le dice a un hijo que oculte problemas financieros o que mienta a otros miembros de la familia en su nombre. Cuarto, te hacen sentir culpable. Si una madre se niega a hacer algo razonable, como ir a terapia, entonces es porque no quiere aceptar la realidad y es tóxica. El dinero también puede ser una táctica para que te sientas culpable. Si tienes una madre tóxica, puede amenazarte con quitarte el dinero si no le obedeces. También te hará que te sientas culpable por sus fallos. Además de estas señales, existen otras menos evidentes que merece la pena conocer. 1. No te dejan ser tú mismo. Segundo, de pequeño no te dejaban crecer. Tercero, no reconocen sus límites. Cuarto, te gasta bromas pesadas, insulta mientras lo encubre como bromas. Quinto, son personas pasivo-agresivas. Y sexto, al día de hoy aún les tienes miedo. ¿Cuáles son los tipos más comunes de madres tóxicas? Primero, la controladora. Estas madres no reconocen que sus hijos son independientes y que tienen el derecho a tomar sus propias decisiones, ni siquiera cuando crecen. En estos casos, el hijo se convierte en una extensión de ellas mismas y, por tanto, debe estar dispuesto a hacer lo que su madre quiera. Estas madres pretenden controlar cada aspecto de la vida de sus hijos, incluso lo que deben pensar y sentir. Como resultado de ese control excesivo, el niño desarrolla una gran inseguridad y sentimiento de impotencia. Segundo, la despectiva. Son madres que ignoran continuamente los logros de sus hijos, pues consideran que los elogios los malcrían. Si sus pequeños hacen algo que merezca que se sientan orgullosas, no le prestan atención al esfuerzo o minimizan los resultados alcanzados. Sin embargo, los niños necesitan que sus madres reafirmen sus cualidades. Solo así podrán formarse un buen autoconcepto. Por eso, la falta de atención materna suele dar lugar a niños con problemas de autoestima, que piensan que son indignos de recibir atención y tienen una enorme necesidad de sentirse amados. Tercero, la ausente. Las madres distantes emocionalmente no son capaces de brindarles a sus hijos el amor, el cariño y la atención que estos necesitan. Estas madres, aunque en el fondo quieran a sus hijos, no les transmiten la confianza y la seguridad necesarias para que estos puedan desarrollar un apego seguro desde pequeños.
Como resultado, los niños que han crecido con una madre ausente emocionalmente suelen experimentar un gran malestar y confusión. Cuando crecen, les resulta difícil lidiar con la sensación de fracaso y las decepciones e incluso pueden sentirse culpables por ser felices. Cuarto, la competitiva. Son madres que mantienen una relación superficial con sus hijos porque están demasiado centradas en sí mismas. No se enfocan en las necesidades de sus pequeños, ni le brindan la confianza y el cariño que necesitan para crecer y sentirse seguros. Una madre competitiva demandará mucha atención para sí misma, pero por mucho que su hijo se esfuerce, nunca podrá complacerla. Estos pequeños terminan desarrollando una personalidad retraída porque tienen miedo a equivocarse y a menudo se imponen estándares demasiado altos y difíciles de conseguir. Quinto, la envidiosa. Se trata de madres hipercríticas que denigran a sus hijos por cualquier motivo, ya que sienten celos de sus logros. Estas madres ven a sus hijos como rivales y a menudo generan en ellos culpa y vergüenza para mantenerlos controlados. Su estrategia consiste en minimizar sus victorias y logros, haciéndoles sentir mal o culpándoles por su propio fracaso. Evidentemente, estos niños terminan desarrollando una autoestima muy baja y se culpabilizan constantemente. Ahora, si eres madre, te dejo 3 consejos para evitar convertirte en una madre tóxica. Primero, identifica los comportamientos tóxicos. En realidad, todos somos, en mayor o menor medida, personas tóxicas, ya que podemos comportarnos de forma controladora, competitiva o distante sin ni siquiera darnos cuenta. Por eso, el primer paso y probablemente el más importante es percatarse de que tú también puedes ser una madre tóxica, o al menos poner en práctica actitudes que pueden ser dañinas para tu hijo. Por consiguiente, reflexiona sobre el tipo de relación que mantienes con tus hijos y piensa si algunos de tus comportamientos, en vez de ayudarles a desarrollar todo su potencial, se convierten en un lastre para su desarrollo. Segundo, rompe el ciclo de toxicidad. Si tu problema es que eres demasiado controladora o competitiva, debes tener en cuenta que tu hijo no es una extensión de ti. Tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a cometer sus propios errores. Por tanto, evita anteponer continuamente tus necesidades a las suyas e intenta darle más libertad para que aprenda a ser autónomo. Si tu problema es que no sabes cómo expresar tus sentimientos, bastará que te abras poco a poco y que comiences a decirle a tu hijo cuán importante es para ti. Considera que a veces un abrazo, una caricia o una mirada valen más que 1000 palabras y transmiten muchísima emoción. Tercero, estimula la comunicación. Fomentar la comunicación con tu hijo es clave para mantener a raya los comportamientos tóxicos. Si tu hijo tiene confianza para expresar lo que necesita, será él mismo quien te indique cuándo te estás pasando de la raya. Por eso es fundamental que desde pequeño le des libertad para expresar sus emociones e ideas. A la vez es conveniente que hables con él y le cuentes tus expectativas, ya que es importante que los niños sepan qué es lo que se espera de ellos. Por último, ante un conflicto, no impongas tu voluntad. Intenta negociar de manera que ambos salgan ganando. Es por eso que se deben conocer las consecuencias de tener una madre tóxica para saber si lo hemos vivido en nosotros mismos y evitar que suceda a nuestros hijos. Primera consecuencia de tener una madre tóxica: no encontrarás relaciones de confianza. Este es un problema bastante común. Si la madre está destinada a ser la principal cuidadora y proveedora de seguridad, y la realidad es que no es capaz de dar un apoyo real, entonces los hijos crecen teniendo dificultad para encontrar red de apoyo.
Debido al modelo particular que se tiene, no existirá una visión saludable de las relaciones y de forma subconsciente se piensa que se recibirá el mismo trato que la madre te daba. Esto puede conducir a un autosabotaje, a un comportamiento de relaciones destructivas, a ser dependiente emocional y a tener problemas de apego. Las personas se sentirán temerosas de que haya algo malo en las relaciones, porque nunca han tenido la oportunidad de sentir confianza en sí mismas. Segundo, tendrán miedo al rechazo o al fracaso. Una persona que crece con una madre tóxica tendrá problemas ante el miedo o el rechazo, ya que su madre tenía reacciones aterradoras ante cualquier cosa que no fuese éxito a su parecer. Los niños pierden el valor de sí mismos e incluso su dignidad al crecer pensando que tienen que ser los mejores en todo, o si no, no recibirán el amor de sus padres. Crecen sin ser nunca lo suficientemente buenos y sin tener una base en la que poder cultivar una buena autoestima. Tercero, tendrás reacciones extremas y confusas. Esto es parte solo de la condición humana, pero ocurre. En ocasiones puedes tener reacciones emocionales extremas que te hagan sentir confundido con tu salud emocional. Es posible que una persona se encuentre con sentimientos encontrados sobre las decisiones conscientes y que no sepa de dónde vienen tantos sentimientos confusos. En ocasiones solo hay que pararse y recordar las reacciones de los padres ante diferentes situaciones para saber si son comportamientos aprendidos y que por lo tanto se deben desaprender. Cuarto, sufrirán abandono emocional. Cuando la madre tóxica antepone sus necesidades antes que las de sus hijos, los pequeños sienten abandono emocional. Si creciste con una madre que fue una abusadora verbal o física, una manipuladora o cualquier tipo de perfil tóxico, sabrás qué significa el abandono emocional y que tus necesidades estén siempre en último lugar. Es probable que tus decisiones emocionales sigan ancladas al pasado. Las personas que crecen en abandono emocional se acostumbran a lidiar con el dolor, la ira, y que seguramente les dará lugar a problemas emocionales más graves. Y quinto, lidiarán con una voz interior demasiado crítica. Los hijos de madres tóxicas a menudo tienen graves problemas de autoestima o de valía personal. Los padres tóxicos no dan el apoyo necesario para construir una base de confianza en sí mismo, pero va más lejos que eso. Muchos hijos de padres tóxicos sufren de tener una voz demasiado crítica en su interior, que les dice, igual que hicieron sus padres, que es una persona estúpida, inútil, tonta, indigna, un fracaso o un despojo humano. Esto acarreará graves problemas de desarrollo. Es importante identificar el impacto que la herida materna está teniendo en tu vida. Identificar cómo el haber crecido con una madre tóxica está influenciando tus relaciones, tu diálogo interno, tu trabajo y tu autoestima. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Espero que les haya gustado este podcast. Cuéntenme en los comentarios si quieren que hablemos un poco sobre el apego seguro y el inseguro. Cuando hablamos de la relación con mamá es importante entender que con ella es que nosotros empezamos a formar nuestros apegos. Puede ser un apego seguro, tipos de apego seguro, cuando es una relación basada en el amor, en una guía, en el entender al niño, o apegos inseguros cuando es una madre controladora, una madre despreocupada, una madre maltratadora o una madre descuidada. Bueno, los leo aquí abajo en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en otro video, nos escuchamos en otro podcast. Adiós.